En Bogotá, por unos acuerdos que se hicieron justo en el momento que se estaba concertando, se acordó que el líder de política iba a ser la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta, digamos, que todo lo que manejaba. Entonces, se trabaja desde la subdirección de, eh, pues desde la Dirección de Inclusión y las Familias, pero específicamente desde la subdirección de discapacidad. Mm, yo voy a intentar ir con las diapositivas, lo prometo, pero digamos que acá lo más importante es que ustedes vayan reconociendo cómo funciona todo este tema. Entonces, la política pública, si quieres, creo que vamos a la siguiente diapositiva, porfa, se concertó bajo el decreto 089-2023. Como yo les había dicho, bajo este proceso tuvimos 6 largos años donde se hicieron diferentes acciones para hoy hablar de una política pública. Esta se adoptó el 9 de marzo de 2023, luego que se acabara el decreto 470 que duró hasta 2020, y ahí pues empezamos a trabajar como con este proceso. Para esta política pública, creo que vamos a la siguiente diapositiva, porfa, se destinaron 2.2 billones de pesos, es decir, que en estos 11 años, porque esta política pública 2023-2034, va a haber este recurso dependiendo de los diferentes procesos que se estén desarrollando, más bien de los diferentes productos que, como lo vimos la clase pasada, recuerden que la política pública tiene un plan de acción. Y ese plan de acción lo que nos permite es tener como unos recursos, ¿cierto? Porque recuerden que sin recursos pues no tenemos productos. Bien, en ese dinero o en esos recursos se cuentan diferentes, digamos que acciones, recursos humanos y recursos, digamos, en cierta medida económicos, que permitan que las personas con discapacidad y sus familias y cuidadoras y cuidadores tengan una mejor calidad de vida. Bien, nosotros tenemos unos conceptos clave. Si quieres, creo que está en la siguiente diapositiva. Y en esos conceptos clave vamos a pasar por qué es la discapacidad, ¿no? De acuerdo a lo que establece la norma. Sin embargo, recuerden que también decíamos que la norma a veces era un poco rehabilitadora, ¿no? Que había que discutir esto, porque no entendemos la discapacidad solo como la relación de la persona y el entorno que genera como unas barreras, sino que entendemos desde otro lugar y entendemos que esto tiene que ver con un enfoque de derechos, ¿no? Acá hablamos del desarrollo de capacidades, entonces decimos que hay un fortalecimiento de autonomía y de procesos. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Acá lo más importante es entender que los conceptos se ubican desde el modelo social de la discapacidad. Para quienes nos acompañan hoy por primera vez, pues los invitamos realmente a que puedan ver las clases para entender un poco más sobre esto, aunque si tienen preguntas igual las pueden hacer y las vamos resolviendo sin ningún problema. Vamos a ver el objetivo general, y es que, como les había dicho, este objetivo tiene como unos ejes fundamentales: garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias, las personas cuidadoras de personas con discapacidad en el territorio urbano y rural. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hicimos todo el ejercicio de construcción de política, lo que identificamos era que las personas todavía estaban diciendo, venga, no se reconocen mis derechos. O sea, yo todavía no veo una garantía de derechos. O sea, sí, a mí me hablan bonito, me dicen, ay, sí, chévere, la política pública, pero ¿se acuerdan lo que ustedes decían en la clase pasada? Como, ay, sí, en el papel eso se ve más lindo, pero ¿y dónde se cumple? Pero también se acuerdan que Alexa nos decía, venga, sí, se han venido haciendo cosas.
sea, tampoco podemos decir que no se ha hecho nada bueno, pues cuando hicimos todo el ejercicio de política, lo que nos dijo la población es, venga, de verdad, yo hoy no entiendo que se reconozcan como tal mis derechos. Y lo que se dijo es, bueno, hay que transitar o hay que seguir manteniéndose en la garantía de los derechos, la inclusión social de las personas con discapacidad, pero ojo, porque no es lo mismo vivir en lo rural y en lo urbano. ¿Se acuerdan cuando vimos todo el tema de la interseccionalidad que decíamos, bueno, pues una persona con discapacidad que vive en la ruralidad de Usme no es lo mismo que una persona que vive en Usaquén? Porque vive de manera distinta. Entonces ahí dijimos, bueno, lo rural y lo urbano son muy distintos. Y ahí les cuento que, por ejemplo, cuando fuimos a Sumapaz o cuando conversamos con las personas de Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, nos dimos cuenta que efectivamente sus realidades eran distintas. Porque, por ejemplo, ellos enfrentaban unas barreras estructurales, porque no sé si ustedes saben, por ejemplo, que en Sumapaz no tenemos transporte público como tal, y que para ir de una vereda a otra, pues perfectamente podemos durar como todo un día, ¿no? Entonces ahí es bien importante que lo identificamos. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva. Acá decíamos la clase pasada que tenemos 4 ejes y que los ejes son los que nos guían, como los que nos dan la dirección del carro, ¿se acuerdan? Esos ejes están asociados a los objetivos de política. Entonces, que uno de los ejes tiene que ver con el desarrollo y la autonomía, ¿no? Y que esos ejes tienen que ver, por ejemplo, con el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad mediante una atención integral. Y que esa atención debería estar además personalizada, pero no solo para ellos, sino también para las personas cuidadoras y las personas, eh, digamos que para las familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad. Pero también nuestra política pública trae un elemento fundamental que tiene que ver con las redes de apoyo. Y, y nos dice que tiene que ver con el fortalecimiento de las redes de apoyo individuales, institucionales, y que lo que buscan es que pues, la garantía de los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad. Si quieres, vamos con la siguiente diapositiva. Luego decimos que hay otro objetivo porque identificamos que todavía hay unos entornos que no son accesibles. Y entonces acá decimos que necesitamos eliminar todas las barreras y que necesitamos crear unos entornos inclusivos y accesibles, ¿no? Y que también necesitamos la promoción de derechos y cambio social para promover los derechos de las personas con discapacidad y transformar esos estereotipos. Ahora, y ya les voy a explicar un poco más a profundidad todo esto. Listo. Ahora, después nos decían que debemos tener o debemos reconocer unos objetivos, y o más bien, el objetivo hacia la participación, de la que ustedes ya venían hablando, pero que ese objetivo, si quieres, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, que ese objetivo tiene que ver con un poco lo que implica la función o lo público, más bien. Voy a tenerla como momento. A ver, para entender todo esto y no decir, bueno, Lucía, pero pues sí, chévere, pero ¿y eso? Y ajá, ¿y eso qué? ¿Y a mí en qué me afecta o no conocer los objetivos de la política pública? Miren, cuando nosotros hablamos de los objetivos de la política, hablamos de una relación que tiene que haber entre las garantías de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de una atención integral y un desarrollo de capacidades y de oportunidades, ahí sacamos la discapacidad del cuerpo de las personas y decimos, hey, es la ciudad la que tiene que trabajar para garantizar esos derechos. Ahora, cuando nosotros hablamos de manera estructural o de manera precisa sobre lo que implica la participación, ahí es donde podemos identificar y decir, venga, mi participación es importante o realmente no es importante.
Y seguramente ahí nos daremos cuenta, como decía Alexa, que hoy estar en un diplomado como este nos está permitiendo reconocer desde otro lugar lo que implica las personas con discapacidad y las personas cuidadoras. Luego, entender también todo la estructura de la sociedad, es decir, una sociedad realmente inclusiva, nos ayuda a pensar en dos elementos muy importantes. Uno, que tiene que ver con la eliminación de las barreras, objetivo número 3, que nos está diciendo, hey, las personas con discapacidad siguen enfrentando y experimentando unas barreras gigantes que necesitamos que dejen de experimentar. Y lo otro es que nos habla de la eliminación de imaginarios y paradigmas. Un imaginario, por ejemplo, es decir, que las personas con discapacidad, eh, esperen que estoy pensando en los imaginarios, desarrollan más sentidos. Es como, ay, no, las personas con discapacidad desarrollan un sexto sentido. Y es como, ¿qué? ¿Dónde? Eso es un imaginario. Un imaginario es que las personas con discapacidad no pueden trabajar. Un imaginario es que las personas con discapacidad no pueden tener hijos. Un imaginario es que las personas con discapacidad no pueden decidir. Un imaginario es que las personas con discapacidad saben leer como las cartas, la suerte, todo eso. Les voy a pedir que hagamos un party y nos cuenten por el chat o levanten la mano cuál de esos imaginarios creen o conocen que la sociedad tenga todavía. Pues creo yo que las personas aún en el 2025 todavía siguen pensando que eh, el significado de una persona con discapacidad quiere decir que es, por decirlo así, bobito en el lenguaje cotidiano, o sea, como bobito, o sea, como que usted tiene una discapacidad, entonces es un bobito, para mi pensar. Gracias. Otros imaginarios, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué otros imaginarios todavía tiene la gente? Tiene un montón de imaginarios. Ay, no sé quién levantó la mano, pero adelante. Buenas noches para todos. Yo creo que sigue siendo Hola. un imaginario paradigma todavía para todas las políticas públicas de que creen que las discapacidades a los 18 años se quitan o que tienen que verse. Uh-huh. Sí, Joana, muchas gracias. Y también es un imaginario que la discapacidad es como algo que se cura, ¿no? Parece como si fuera algo que se curara. ¿Qué otro imaginario tenemos frente a los temas de discapacidad? ¿Qué más imaginarios persisten? ¿Qué se les ocurre? ¿No más? Por ejemplo, piensen en esos imaginarios como que las personas con discapacidad no te están entendiendo. Entonces, cuando vas a un restaurante, como que todo el mundo le pregunta a quién te acompaña, pero no a las personas con discapacidad, como qué quiere, o qué le gusta, o cómo se siente. O, por ejemplo, los imaginarios que las personas con discapacidad no van a tener que pagar, cómo pagar. Cuando se crea este objetivo, lo que se busca es la eliminación de esos imaginarios. ¿Por qué? Porque lo que se identificó es que culturalmente todavía estábamos muy mal. O sea, que la gente tenía tremendos imaginarios marcados todavía. Como que, ay, no, porque ya no escuchas o porque no escuchas, vas a ser una persona que no va a poder tomar decisiones. Porque no puedes ver, vas a ser una persona que no entiende. Porque, digamos, no sé, no tienes un lenguaje verbal, entonces no estás entendiendo, ¿saben? Todo eso hace parte de los imaginarios que todavía persistían y que en un momento se dijeron, venga, necesitamos
eliminar esos paradigmas imaginarios sociales. ¿Alguien quisiera mencionar algo al respecto? Bueno, el último objetivo es el objetivo número 5, que tiene que ver con las redes de apoyo y el cuidado. Miren, para nadie es un secreto, y esto hay que decirlo abiertísimamente, que hay una pugna muy fuerte entre el cuidado y la discapacidad. O sea, todavía muchas personas cuidadoras piensan que hablar, por ejemplo, de asistencia personal es quitarle su lugar. Que entender la asistencia personal tiene que ver con que la asistencia personal solo es para personas que tienen mucho dinero. Que la asistencia personal no debería existir. En fin, en fin, en fin. Cuando se hace este objetivo, en lo que se piensa también un poco es en fortalecer esas redes de apoyo, un poco para redistribuir el cuidado de las personas con discapacidad. Y ahí, digamos, en clave de política, entonces decimos, bueno, pues todo bien, eh, vamos a transformar y vamos a fortalecer todo lo que implica las redes de apoyo de personas con discapacidad. Estos objetivos, ¿por qué son importantes? Porque nos permiten decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar a un objetivo que nos permita avanzar hacia la garantía de los derechos de las personas con discapacidad? Claro, la discusión ahora podría ser como, ay, Lucía, pero eso se escucha lindo. Pero dígame cómo vamos a hacer para que eso se cumpla en realidad. ¿Cómo vamos a hacer para que esto de verdad sea, digamos, que la población tenga una mejor calidad de vida y que se les garantice esos derechos? Porque usted lo dice y suena lindo, pero puede saber, Lucía, ¿no? Entonces, fíjense que aquí habría que pensarse cómo trabajamos para lograr esto y cómo hay una política pública, pues que se está pensando como en todo esto, ¿no? No sé si acá tienen alguna pregunta. Listo. Creo que no. Vamos a ver ahora qué otros aspectos importantes tiene la política pública. Resulta que la política pública tiene también unos principios. ¿Y por qué hablamos de principios? Pues porque son como esos aspectos que ustedes y yo no romperíamos. O sea, son como los principios muy importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta y que por nada del mundo romperíamos. Digamos que cuando se hablaban de esos principios, empezamos a decir, bueno, retomemos, porque recuerden que esta es una reformulación, o sea, no la empezamos de cero, no es como, ay, vamos a empezar como todo, como si fuera de cero, sino que dijimos, venga, no, eh, vamos a trabajar en clave de principios. Quiero que de estos principios que ustedes identifican acá, nos cuenten, puede levantar la mano, eh, para que nos cuenten cuáles creen que son los principios más importantes en el marco del cumplimiento de política, o cuáles son esos principios que de verdad para ustedes son fundamentales y que ustedes dicen, uff, es muy importante. Y también quiero que identifiquen cuál otro principio creen que debería estar, que no está en la política pública. ¿Listo? Vamos a tener para hacer esto. Son las 7. A las 7:05 vamos a retomar y ustedes me van a contar cuáles escojan al menos 4 principios. Y díganme si creen que hay otro principio que dicen como, Lucía, este principio debería estar y no está. ¿Listo?
Listo, entonces, ¿alguien quiere compartirnos qué, qué principios identificó y cuáles creen que deberían estar en el marco de la política pública? Sí, pues, para mí el básico no, no solo de las personas con discapacidad, no, de una sociedad, pues, de una sociedad, pues, bien formada en la no discriminación, no es una parte básica en cualquier aspecto del ser humano, y pues, y pues, obviamente por experiencia propia, no es básica para poder participar en la sociedad activamente sin ningún obstáculo, ¿no? También la equidad me parece súper importante porque la equidad es lo que no nos hace iguales, no nos hace seres humanos con capacidades diferentes, pero que podemos aportar a la sociedad de igual forma. Y el, Gracias, Camila. De acuerdo. Creo que, de hecho, hablar de la no discriminación y de la equidad es una responsabilidad social, creo yo, mínima que haría aparecer en el marco de las políticas de las personas con discapacidad y de lo que se debería garantizar hacia nosotras. Listo. ¿Alguien más? algo que quería, Dale, dale. algo que quería decir, eh, el otro que quería decir la dignidad humana. Me parece fundamental, que mejor que una política que hable de dignidad humana, ¿no? Porque esos somos todos humanos, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestros gustos, nuestros color de piel, somos humanos y merecemos tratar con dignidad. Y ya, De acuerdo, Camila. Creo que otro principio fundamental y que cuando se pensó tenía que ver con la dignidad humana. Cuando hablamos de la dignidad humana, tiene que ver con lo digno, con tener una vida digna, con no estar mendigando, con no estar suplicando, sino entender que todo esto va en clave de derechos. Por eso acá hemos sido súper insistentes en este espacio, en que no es un favor, sino que estamos garantizando derechos. Sí que nos estamos pensando desde otro lugar, que estamos entendiéndonos desde otro lugar y asimismo construyéndonos desde otro lugar. ¿Alguien más quisiera compartirnos algún otro principio que crea que es muy importante? Bueno, creo que no. Vamos a ir a nuestro receso y cuando regresemos vamos a retomar un poco cuáles son esos principios de política, perdón, los productos de política. Vamos a finalizar un poco entendiendo cuáles son los productos que tiene cada uno de los sectores sin que los vayamos a precisar. Luego vamos a ver un video y finalizaremos con una discusión ya general
sobre lo que implica, digamos que esto de la política. ¿Listo? Entonces, son las 7 y... A las 7:25 vamos a dejar como 10 minutos de descanso, de receso. 7:25 retomamos el espacio.
Listo, vamos a ver ahora los productos. Vamos a retomar. Vamos a ver los productos concertados por cada uno de los sectores. Y vamos a revisar, digamos que un poco esos productos en clave de qué. Entonces, tenemos, por ejemplo, Secretaría Distrital de Planación tiene un producto, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene un producto, Secretaría Distrital de la Mujer tiene un producto, la Secretaría Distrital de Hábitat tiene 2 productos, la Secretaría de Ambiente tiene 3 productos, Gestión Pública tiene 5, la Secretaría Distrital de Salud tiene 6 productos, la Secretaría Distrital de Educación tiene 6 productos, la Secretaría Distrital de Movilidad tiene 9 productos, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene 9, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene 10 productos. Bueno, acá obviamente porque gobierno además tenía en ese momento la Secretaría Técnica. Secretaría Distrital de Integración Social tiene 14, Cultura, Recreación y Deporte tiene 16, y ese es el total de productos para un total de 83 productos. ¿Por qué eso resulta tan importante? Porque a partir de los productos es que yo puedo medir cuál es mi política pública. Y digamos que esto es muy importante porque nos permite reconocer qué significa medirlos, pero además estos productos, recuerda que son productos tangibles y son productos que se pueden medir. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a hacer una actividad que ya Dylan les va a explicar cómo es y qué vamos a hacer. Es muy, muy importante que ustedes puedan participar. ¿Listo? Entonces, si quieres, dale de uno. Claro que sí, profe. De momento vamos a compartir pantalla. Vamos a, con la profesora Lucía, organizamos para desarrollar una actividad. Esta actividad pues va a emular el juego que creo que todos conocemos de ¿Quién quiere ser millonario? Entonces está desarrollado unas preguntas y pues estas preguntas relacionadas con la clase las vamos a ir respondiendo en grupo pues a medida que vayamos avanzando. No sé si alguno tiene alguna duda antes de que empecemos. Si no es así, entonces la idea es que empecemos y que en grupo empecemos a responder las preguntas una a una. Entonces, son 10 preguntas en total. La idea es llegar a los 50.000 puntos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son las políticas públicas? Tenemos 4 opciones. La primera es opinión de los gobernantes. La segunda es acciones espontáneas de la sociedad. La tercera es decisiones y acciones del Estado para resolver problemas colectivos. Y la última opción es programas privados sin regulación estatal. Entonces, aquí les doy la opción para que escojan el número de la opción del 1 al 4. Por acá están diciendo 3. No sé si alguien tiene una opinión diferente. Principios. Principios, Si nadie tiene una opinión diferente, vamos a hacer la prueba. Y la primera pregunta es correcta. Avanzamos a la siguiente pregunta, donde nos dicen una característica de la política pública es, primero, son improvisadas, segundo, se orientan al beneficio individual, y la tercera, requieren planeación, objetivos y evaluación, y cuarta, no necesitan recursos.
Tres. Siguen diciendo la 3, no sé si alguien tiene una opinión diferente. Vamos a probar con la opción 3. Listo. La tercera pregunta es, el ciclo de las políticas públicas generalmente incluye A, planificación, B, identificación del problema, formulación e implementación, C, diagnóstico, improvisación, conclusión y cierre, o pues D, planeación, castigo, control y sanción. La La 2. 2. Por acá me están diciendo la 2. ¿Alguien tiene algo diferente? Bueno, si nadie tiene nada diferente, vamos a poner la opción 2. Y la respuesta es correcta. Bueno, vamos por la cuarta pregunta. ¿Quién es el actor principal en la formulación de políticas públicas? Tenemos opción 1, empresas privadas, la opción 2, el Estado, la opción 3, la sociedad civil y la opción 4, la academia. Bueno, acá algunas personas dicen la 3, algunas personas dicen la 2. Están entre el Estado y la sociedad civil. No sé qué opinan las demás personas, a ver si elegimos. La 2. ¿Alguien opina algo diferente de la 2? No, yo también pienso que la 2. Creo que Camila había dicho que la 3. Camila, no sé si quieres opinar algo. Bueno, vamos a probar con la primera, la opción 2. Y seguimos. Y la opción 2 será la correcta, es el Estado. Sí, ya después, cuando terminemos, vamos a ver la retroalimentación. La quinta pregunta es, ¿qué elemento es esencial en una política pública? Opción 1, recursos financieros, humanos y técnicos. Opción 2, opiniones personales. Opción 3, intereses individuales. Y opción 4, campañas electorales. La 1. Yo también digo que la 1. Nadie tiene una opinión diferente, entonces vamos a poner la 1. Y la respuesta es correcta. Listo. Vamos con la opción número 6, que nos pregunta, un ejemplo de política pública sería la primera, derecho al voto; segunda, política pública en salud escolar; tercera, la compra de un carro; cuarta, un negocio familiar. La 2. Sí, acá la persona está copiando la 2. Vamos a probar la 2. Y nos dice correcto. Nos dice ahora, ¿qué objetivo central tienen las políticas públicas? Favorecer un grupo político. Opción 1, resolver problemas colectivos y mejorar el bienestar social. Opción 2, generar conflictos sociales. Opción 3, evitar la participación ciudadana. Opción 4. La 2.
Listo, vamos a probar la 2 y es correcto. Ahora, la participación ciudadana en las políticas públicas es importante porque opción 1 permite imponer decisiones, opción 2 garantiza la legitimidad y pertinencia, opción 3 evita el trabajo, opción 4 sustituye a las instituciones. ¿Qué opinan? La 2. Dos. Acá también veo la opción 1, no sé si alguien más piensa que es la 1 o la mayoría piensa que es la 2. 2, yo también pienso que la 2. Listo, vamos a probar la opción 2 y es correcto. Garantiza la legitimidad y pertinencia. Bueno, vamos con nuestra última pregunta es, ¿qué tipo de problemas buscan resolver las políticas públicas? ¿Colectivos y sociales, personales, exclusivamente económicos o privados? La 2. Listo. Bueno, acá esta pregunta no era para este quiz, esta actividad preciso. Y terminamos nuestra actividad lúdica del cuestionario. Muchas gracias. No, yo estaba aquí sufriendo, pero además, em, además, ¿qué más? Además, la idea es que ustedes, digamos que a través de diferentes em, actividades puedan ir apropiando cada vez más lo que implica una política pública. O sea, yo sé que a veces como que uno dice, ay, no, la política, qué pereza, pero en realidad si no la conocemos, cuando vayamos a los escenarios de participación va a ser como, ay, no, no vamos a conocer y no vamos a saber realmente de qué se trata. Vamos ahora a ver un video que nos va a permitir finalmente entender qué de nuevo nos trajo esta política pública y acá vamos a cerrar todo el tema de política pública. Realmente no vamos a ver muchas más normas. Yo creo que el sentido de la norma y entender la norma es que la podamos apropiar, ¿cierto? Y aunque ya vimos como en clave dos normas muy, muy importantes, que fue la 1996 y esta, que retoma la convención, la 1996, sí, la 1996, pero también la ley 1618, es importante que ustedes conozcan qué implica la norma cuando la apropiamos, ¿sí? La norma sola, triste por allá, pues no es tan divertida. Pero si nosotros logramos realmente entender todo esto, que es el propósito, créanme que ahí pues todo va a cambiar. ¿Listo? Vamos a ver el video, al final hacemos como una pequeña conversación y finalizaremos nuestra sesión del día de hoy. Entonces, si quieres me ayudas, please, con proyectando el video. Política que precisamente se está construyendo en este momento. Soy Diego Salamanca y te voy a contar qué tenemos para hoy. En nuestro Aterricemos hablaremos con Lucía Lozada, que nos contará la propuesta de la política pública de discapacidad. Luego, nuestra pregunta del día tratará sobre cuáles son los objetivos de la propuesta que incluye tanto a la población con discapacidad como a la población cuidadora de personas con discapacidad. Finalmente, en nuestro Al Tablero, hablaremos de algunos de los productos que están propuestos en la política para conseguir el cumplimiento de sus objetivos. Hola, mi nombre es Claudia Grillo, consejera local múltiple de la localidad Quinta de Usme, madre cuidadora de un niño con discapacidad social de Peña. ¿Qué problemas busca resolver la política pública de discapacidad? Los problemas que busca resolver la política pública de discapacidad son concernientes a los imaginarios sociales que todavía se tienen frente a la población. Adicionalmente, la falta de reconocimiento o de apoyos institucionales y de redes de apoyo, incluso familiares. También responde a las barreras
los tipos de barreras que se identifican hacia las personas, pero sobre todo creo yo que responde a un entorno capacitista, que muchas veces no reconoce qué es la población, cuáles son las capacidades, cómo poder generar ingreso, cómo garantizar derechos, cómo fortalecer la inclusión, la visibilización y sobre todo la interseccionalidad, reconociendo las múltiples identidades que nos recorren como personas. ¿Qué tiene novedoso la política pública de discapacidad? Lo nuevo de esta política pública en discapacidad es concerniente a unos puntos fundamentales, reconociendo nuestras realidades. 1. Todo lo concerniente a temas de cuidado, entender qué implica el cuidado y la discusión que se da frente al cuidado en Bogotá. 2. La inclusión de una Bogotá digital, inclusiva y accesible. 3. Tiene que ver con el reconocimiento de la articulación institucional y la gestión de lo público y digamos que ahí también desde una perspectiva de la gestión y la valoración de los apoyos que se necesitan, pero adicionalmente esta política pública reconoce, repito, la perspectiva interseccional de las personas con discapacidad, entendiendo que la discapacidad tiene una multiplicidad de identidades, de situaciones y demás que hacen parte de este ejercicio que hemos construido como parte de la política pública. Con Full Tigo tienes todo en un solo plan desde 109.900 pesos. Plan postpago, internet hogar y... ¿Qué se va a mantener de la anterior política pública de discapacidad? Va a mantener el reconocimiento a la participación. Digamos que la política pública, que era el decreto 470, tenía unas dimensiones, y esta política pública, que no necesariamente viene por dimensiones sino por ejes, reconoce elementos fundamentales como la garantía de derechos, la participación ciudadana, reconoce todo lo que implica la accesibilidad, no solo por la accesibilidad per se, sino que implica realmente un entorno accesible e inclusivo, y adicionalmente que es muy fuerte y que responde a lo antes mencionado, que son los problemas que resolvemos, tiene que ver con el tema de lo cultural y lo simbólico, cómo se pone o se genera una cultura distinta frente a lo que implica la discapacidad, cómo se transforma culturalmente y se reconoce realmente que la discapacidad también es parte de una apuesta política. Entonces digamos que todo esto lo va a mantener, y sobre todo la garantía de derechos y el trascender a una Bogotá con una visión futura. ¿Qué se quiere mejorar de la anterior política pública de discapacidad? Una de las dificultades que teníamos con la anterior política pública era que no contaba con un plan de acción. ¿Y esto qué quería decir? Que no tenía metas, no tenía indicadores, no tenía unos productos que pudiésemos medir. Pero adicionalmente, digamos que esta nueva política pública reconoce las realidades que se están viviendo y los nuevos debates, no solo desde los estudios críticos de la discapacidad, sino desde lo que implica la misionalidad de cada una de las entidades, pero adicionalmente desde las respuestas que se le deben dar a la población en el marco de la garantía de derechos, de la inclusión social, de una Bogotá rural y una Bogotá urbana. Muchas gracias, Lucía, por tu aporte, pero me gustaría que precisáramos un poco más el alcance de esta política. Por eso quiero que pasemos a nuestra próxima sección, la pregunta del día. Creo que para la gran mayoría de la población que nos sigue, la gran pregunta es ¿cómo se harán posibles los objetivos de esta política? Pero primero, Lucía, creo que vale la pena preguntarnos ¿cuál es ese gran objetivo que persigue esta política? Este está situado en la garantía y el goce pleno y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la inclusión social de una Bogotá rural y urbana. Maravilloso, pero me imagino que tenemos unos objetivos más concretos si queremos alcanzar ese gran propósito, ¿cierto, Lucía? Por supuesto, tenemos 5 grandes objetivos que están centrados en la inclusión social y la garantía de derechos, la participación de la ciudadanía y las entidades, la eliminación de barreras de tipo actitudinal, arquitectónico y comunicativo, y la transformación de imaginarios y estereotipos sociales,
pero adicionalmente también tenemos la articulación de las redes de apoyo. Esos objetivos que me acabas de mencionar, ¿cómo se hacen realidad? A través de un plan de acción que se constituye en productos, pero te estarás preguntando qué son los productos. Pues los productos son acciones puntuales y tangibles que se pueden medir, que tienen un costo, que tienen un beneficio, que tienen un valor y sobre todo que son concertados con las entidades y las comunidades, identificando las necesidades de la población, en este caso de las personas con discapacidad y las personas cuidadoras, reconociendo cuál es el valor y el alcance a una Bogotá futura que queremos. ¿Y estos productos surgen de la nada o hay alguna estructura? No surgen de la nada, por supuesto, hay una estructura que son los ejes, y los ejes son los que nos dan la dirección. Para nuestra política pública tenemos 4 grandes ejes. El primero está situado en la garantía de derechos e inclusión social. El segundo, en la ciudad inclusiva que queremos. El tercero, concerniente a las redes de apoyo y el cuidado. Y el último tiene que ver con la gestión pública inclusiva. ¿Y quién sugiere estos productos? Estos productos se sugieren a partir de una serie de elementos. El primero tenía que ver con el diagnóstico que nace de la etapa de la agenda pública, pero también tiene que ver con la concertación, el diálogo. Después tiene que ver con una concertación, una intención y un diálogo que se hace entre la comunidad, las y los representantes, las entidades, reconociendo su misionalidad y visionalidad. Pero, ¿cómo se desarrolla? Se construyen a través de los productos y estos productos son concertados con los actores que ya mencioné para identificar cómo responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Lucía, ¿te parece si hablamos de qué productos quedaron planteados en la política pública? Para eso, vamos a nuestra siguiente sección. Al tablero. ¿Qué propone hacer la política pública para la discapacidad en Bogotá en términos de salud, bienestar y cuidado? Bueno, principalmente fortalecer esa red de cuidado para personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras, trabajar fuertemente porque armonicemos todo el sistema distrital de cuidado con nuestra población con discapacidad. Además, pues pensamos fortalecer muy bien todo el sistema de caracterización de personas con discapacidad para que así mismo podamos hacer la retroalimentación y vamos a ver dónde debemos ubicar a estas personas, tanto en sus ámbitos laborales, sociales, económicos y de cuidado que requiere nuestra población. ¿Qué propone la política pública en materia de educación? La apuesta de esta administración es facilitarle el acceso a los recursos financieros, también a las herramientas pedagógicas que las personas con discapacidad requieren para poderse desarrollar en un entorno académico competitivo. Adicional a ello, pretendemos fortalecer las competencias de los educadores para que tengan productos que le apuesten a la calidad educativa y académica de las personas con discapacidad. ¿Qué propone la política pública a las personas con discapacidad en la parte digital? Propone eliminar las brechas que se han dado frente a la no formación o falta de formación digital de la población con discapacidad. Propone la eliminación de barreras para acceder a la información y a la comunicación, y esto quiere decir cómo las páginas, por ejemplo, son mucho más accesibles, más inclusivas, y adicionalmente propone reconocer las múltiples formas en las que se comunican las personas a través de lo que implica la apuesta de la participación y la virtualidad. ¿Qué productos busca hacer la política pública distrital de discapacidad para el tema de cultura, recreación y deporte? Bueno, en la cultura vamos a promover y fortalecer esas actitudes que tienen las personas con discapacidad, pues para que sus manifestaciones artísticas y lúdicas sean de alto impacto y lleguen pues a toda la población y conozcan esas habilidades que tienen. Frente al deporte, un aspecto muy importante que estamos buscando es fortalecer las competencias de los entrenadores para que, con enfoques específicos hacia la población con discapacidad y ajustes razonables, tengan un mayor impacto internacional y podamos ir a representar a Bogotá en justas nacionales e internacionales como deportistas paralímpicos. ¿Qué propone la política pública en materia de empleo?
Bueno, nuestra política pública está en armonización con la normatividad nacional e internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que a través de esta política pública se van a definir determinadas acciones que aportan con la inclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad. ¿En qué marco? En un marco del reconocimiento al fortalecimiento de capacidades, de habilidades, pero también el reconocimiento de la formación de las y los emprendedores para que cada vez se reconozca una Bogotá más inclusiva en materia del reconocimiento de las capacidades de quienes hacemos parte de la población. ¿Qué propone hacer la política pública en temas de participación? Bueno, hay que fortalecer estos procesos de participación con la comunidad, que tanto los consejos locales, los consejos distritales, todos los representantes tengan cabida en todas las decisiones que debemos tomar como entidad y como distrito. Además, tener acceso a la justicia, que todas las personas con discapacidad tengan a través de los procesos de valoración de apoyos y de diferentes mecanismos todos los requerimientos y todos los apoyos suficientes para que puedan acceder a ellos. ¿En qué consiste o qué nos puede aportar la política pública a nosotras las personas con discapacidad a que la ciudad sea más incluyente? Principalmente que todos nuestros procesos de movilidad sean incluyentes, que todo lo que se viene desde la construcción de los nuevos sistemas de transporte sean accesibles para toda nuestra comunidad. Asimismo, fortalecer los canales de comunicación que son tan importantes para que todas las personas con los diferentes tipos de discapacidad puedan comunicarse, puedan expresarse, puedan decir y alzar su voz sobre lo que requieren para nosotros y para toda la comunidad. Asimismo, fortalecer los canales educativos, culturales y deportivos, ya que a través de ellos es que se pueden desarrollar, que se pueden implementar y fortalecer todas las calidades humanas que tienen cada una de las personas con discapacidad. ¿Qué propone la política pública específicamente para el tema de las cuidadoras y cuidadores? Bueno, a todos los cuidadores y cuidadoras seguimos trabajando por su formación académica, formación laboral, formación de competencias en coordinación con todas las entidades que trabajan en pro de esta línea. Asimismo, fortalecer mucho el tema del sistema de cuidado para que también tengan acceso a esto y tengan ese proceso de relevos, puedan acceder a sus actividades diarias con alguien que pueda permitirles desarrollar el cuidado de la persona con discapacidad y ellos puedan expresar un poco sus actividades. Asimismo, la caracterización, que es muy importante, es un punto que estamos trabajando para que podamos tener un registro único de personas cuidadoras y cuidadores. Hasta aquí el programa de hoy. Y como el próximo capítulo será el último de este programa, lo vamos a aprovechar para resolver dudas que han quedado en este largo camino en el que hemos conversado con la comunidad sobre la política pública de discapacidad. Esto fue Capaz que te digo. Nos vemos a la próxima. Bueno, como les mencioné, entonces esto ya es, digamos que la parte final de todo lo que implica la normatividad, en este caso la política pública. No sé si tienen dudas, si quisieran mencionar algo antes de finalizar nuestra sección del día de hoy. Les escucho, bueno, las escucho. Hoy están muy tímidas, porque es lunes, supongo yo. Ah, no, mentiras. Este tema es chévere. O sea, parece que me diga como, ay, no, pero este tema es chévere. Cuando uno le coge amorcito, es chévere. Y es, sobre todo, uno empieza a entender la importancia de todo esto. Se van a acordar de mí cuando vayan a los espacios de participación. Van a decir, ay, menos mal, Lucía nos dijo algo de la política pública. Y cuando hablen de la política pública y les digan, no, es que la política pública no tiene plata, ustedes van a decir, ¿qué? O sea, eso no es cierto. Y se van a acordar de mí. O cuando les digan, no, es que la política pública no tiene metas, ustedes ya van a poder decir, no, venga. Pero porque esta política sí tiene metas, tiene indicadores, tiene un plan de acción, tiene 83 productos y se van a acordar de mí. Y cuando estén haciendo actividades también se van a acordar de mí. Bueno, creo que no hay preguntas por hoy. También está bien que no hayan preguntas. Bueno, creo que y espero que haya quedado claro. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, Joana Salazar. Pues Dime. que sí es, o sea, que es muy bonito, o sea, así como su merced lo plantea, como se escucha en el video,
Y uno dice, sí, hay recursos. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno llega a las alcaldías, por lo menos a la alcaldía local, cuando uno empieza a estar en el consejo, cuando uno empieza a ver, uno ve demasiadas limitantes. Entonces dice uno, bueno, entonces, ¿quiénes son las personas que se interponen entre los recursos que efectivamente la gobernación da y que efectivamente llegue a las personas con discapacidad? Hace poco nos pasó una situación muy incómoda con un sitio que hay en la alcaldía de Kennedy y una pelea para que trajeran unos nuevos materiales y otra pelea que porque los tenían que legalizar y que estaban en almacén y que no los entregaban, pero las personas seguíamos asistiendo con las personas dependientes del cuidado y no era posible. Entonces dice uno, bueno, sí, sí hay capital, sí, sí trae material, o sea, ¿por qué siguen existiendo ese tipo de barreras? ¿Cómo es posible? Y me pasó el año pasado que me tocó ir a denunciar a la superintendencia financiera a una entidad que supuestamente hizo un proyecto para cuidadores y se querían robar 1.300 millones de pesos en mercado para cuidadoras. Y la única manera de que los entregaran fue que yo tomé la becería y decir, no, los voy a denunciar hasta la superintendencia financiera y voy hasta las últimas consecuencias, y así lo hice. ¿Y cómo es posible que una edilesa de la localidad de Kennedy, pues me abstengo de decir el nombre porque sí debería hasta publicarlo, nos hizo una reunión en la que decían, ustedes para qué reclaman, ustedes ya no tienen por qué reclamar, eso fue del anexo técnico de la primera parte, del año pasado, de no sé qué, si sé cuánto, bueno, un montón de trabas, y dice uno, a ver, pero si es que el dinero salió para las cuidadoras, salió para la alimentación de las personas con discapacidad, entonces dice uno, ¿por qué sigue viéndose eso? Entonces es muy bonito, claro que sí, es muy valedero aprender uno, poder comunicar, pero de verdad, ¿cómo es posible que sigan habiendo esas tretas y todas esas cosas para que decimos, sí, hay 1.000 millones, pero Pepito tiene que untarle la mano al no sé quién, al no sé cuántas, y de esos 1.000 solamente le llegan 500 o 300 a realmente cuidadores y discapacidad? Entonces dice uno, ¿cuándo vamos a acabar? ¿Cuándo vamos a acabar esa situación? O sea, ¿cómo hacer para que eso no suceda? Yo sé Yo que creo es que muy difícil conociendo. decir que en Colombia no roben porque eso sería la falacia más falacia que hay. Yo lo sé y soy consciente de eso. Pero es que, ¿cómo es posible que cada vez antes más disponibilidad, entonces más roban todas las personas Sí, que están detrás de eso? Entonces, ese es un punto que a mí sí me gustaría, bueno, ¿cómo acabamos con esa corrupción? Porque es que, los que debemos exigir somos las personas que verdaderamente nos beneficiamos de todas estas cosas. Lo hablo por las personas en discapacidad y por los cuidadores. Entonces, ¿cuál es la fórmula? También sería interesante yo creo conocer que la una primera fórmula fórmula. es conocer, porque cuando tú no conoces, te dicen como no, no hay, no, no existe, y tú dices como no, espere, porque la política pública nos dice esto, porque la norma dice esto, y entiendo lo que dices, pero yo creo que si no conocemos va a ser mucho más difícil. Y también porque no nos digamos mentiras, aquí tampoco vamos a decir, ay, esto es maravilloso, vivimos en un mundo genial. No, eso no es cierto. Pero yo creo que las luchas y lo que hemos ganado como población lo hemos ganado gracias a esto, a conocer, a incidir, a decir, venga, no, a pararnos como tú lo hiciste, decir, venga, no es lógico, no es justo. Y miren, también piensen que los temas de discapacidad no son banderas que todo el mundo le interese y no son banderas que todo el mundo coja. Entonces, como no son banderas que a todo el mundo ni le interesa ni coge, pues nos toca a nosotros mismos y nos toca empoderarnos y decir, venga, no, esto no es así, esto debería ser así, esto, mira, te aseguro que si tú no hubieras conocido, que si tú no hubieras peleado, pues no hubiera pasado nada. Ah, tampoco es, no, es como, Lucía está diciendo que vamos a pelear. Pues no, pero en esencia lo que creo es que hablar de todo esto es lo que nos tiene que llevar es a reflexionar, y la idea de este espacio no es que salgamos diciendo, ay, todo es maravilloso, no, ya no necesitamos nada, porque eso no es cierto, sino la idea de este espacio es que tengamos una reflexión crítica frente a lo que nos merecemos como población. Tengamos una reflexión crítica frente a lo que hay hoy y cuáles son nuestros derechos. Esa es la idea.
La idea no es que acá nos recitemos una política pública, no, la idea es que sepamos que cuando hablamos de salud no nos hacen un favor, que cuando hablamos de educación es que están diciendo, ay, qué lindos, muchas gracias porque mi hijo puede entrar al colegio. Gracias porque mi hijo tiene una docente de apoyo pedagógico. No, estamos diciendo, venga, el decreto 1421 habla sobre la educación inclusiva, habla sobre el plan de individual de ajustes razonables, habla sobre la aplicación del diseño universal del aprendizaje. Es decir, lo que estamos buscando es tener una perspectiva crítica. Hoy estamos diciendo, venga, ojo que la discapacidad no está en los cuerpos, está en el entorno. Son los entornos los que discapacitan. Pero si nosotros no logramos conocer esto, pues cada vez nos van a enredar más. Y ese es el sentido de todas estas clases que hemos estado hablando sobre política pública, sobre normatividad, sobre, sí, elementos que a veces no reconocemos y que es fundamental que reconozcamos. ¿Listo? La fórmula no sé cuál es, pero al menos lo que creo es que si conocemos, si nos apropiamos, incidimos y sobre todo nos movilizamos en colectivo, creo que vamos a lograr cosas, así como lo que les mostramos de Teletón. Teletón es una estructura gigante, pero la podemos derrumbar ¿a través de qué? Pues a través de esto, de podernos movilizar, de poder decir no es lo que queremos como población, no es lo que merecemos. Dirían por ahí a través de la digna rabia, de la justa rabia. Y creo que eso es lo que hay que hacer como población también. Sí, profe, una invitación para todas. Ujú. Las personas que me estén escuchando, de que de verdad sí debemos empoderarnos y definitivamente Ujú. informarnos más, porque también, o sea, a mí a veces en lo personal me da mucha tristeza que haya personas que en algún momento se hayan acercado a decirme, hable usted porque es que yo no puedo, no sé, es que yo, y digo, no, hombre, si nosotros seguimos con esos pensamientos de que esperemos a que los otros hagan, es muy difícil avanzar y Estamos que cada jodidas. uno debemos empoderarnos de las cosas y hacerlo, porque sí, tienes toda la razón, profe. Si yo no Ujú. me hubiera informado y decir, no, me muestran el anexo técnico, yo Exacto. exijo que me lo den y me entero y leo y Pues no pasa verifico, nada. sí, no pasa nada, exacto. Lo importante no es que las personas estén, bueno, que están regalando, y si no, entonces vaya a pedir usted a ver qué me dan a mí, porque realmente eso tampoco es como la forma, creería yo, porque Ujú. hay muchos que, no, como usted sí habla, entonces yo me pego a usted, pero si me beneficio bien y si no, pues entonces la dejo sola, porque también pasa Ujú. mucho en este tipo de cosas, de que uno Sí. dice, bueno, sí, yo voy a ejercer, mejor dicho, fuerza, poder y consigo esto, pero ustedes me apoyan, y cuando uno va a hablar, ay, no, ya no, es que no, es que Mm. entonces, eso tampoco hace que una solución y que nos unamos para sacar algo adelante funcione. Entonces, Ujú. realmente todos debemos concientizar y tratar de concientizar a los demás de que debemos ir todos hacia el mismo lado, como en esa película de Nemo que dicen todos naden hacia abajo y todos van nadando hacia abajo. Entonces, Exacto. eso es lo que debemos hacer para que Exacto. funcione. Gracias, Ujú. profe. Sí, 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 de acuerdo. Por eso no olviden que tenemos una acción pendiente. Acuérdense que vamos a dedicar un espaciecito a una de estas clases para pensarnos qué acción conjunta vamos a hacer, que nos permite realmente no quedarnos acá conversando, sino realmente qué incidencia quisiéramos hacer. Piensen en algo chévere y miramos cómo los llevamos a cabo. Que a mí me gustan las cosas chéveres, las cosas así que uno dice como, uff, deberíamos hacer un mural o alguna cosa así. Ah, no, mentira. Bueno, vamos a terminar la clase entonces, nos vemos dentro de 8 días, no olviden que, bueno, si todo sale bien, si nada extraordinario ocurre, vamos a aprender algunas señas, a mí realmente me gusta mucho, mucho, mucho la lengua de señas, es muy constructivo, además que al menos uno pueda decirle a una persona como hola, ¿cómo estás? O bueno, no sé. Entonces, nada, que al menos uno le pueda decir como mi seña es esta, mi nombre es esta, necesitas que te ayude, ¿saben? Cosas súper básicas, pero que realmente pueden permitir que las vidas cambien. Nada, nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a intentar arrancar 6:05 porque el tiempo es muy corto y tenemos mucho que aprender, así que les invito a que se conecten puntualitas. Y bueno, no, nos vemos el miércoles, que tengan una linda noche.
Gracias, profe, feliz noche. Un Chao. día de estos vamos a grafitear para todas. Eso, me llevan. Nos vemos. Listo, profe. Cuídense Profe, nos mucho. mandaron el link de la asistencia, porfa. Ay, sí, ya se los compartimos. Si no, igual ustedes saben que ahí estamos pendientes. Un abracito, cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego, feliz. Nos vemos el miércoles.